¿Es una broma? La voz, aguda y con la arrogancia de un recién graduado del MIT, atravesó el aire húmedo y metálico de la sala de máquinas. Brice, el ingeniero civil jefe, con el portapapeles en la mano, miró fijamente al anciano que acababa de ser escoltado por la escalera. Tenemos una resonancia armónica catastrófica en el eje de la turbina primaria. Un problema que 3 equipos de diagnóstico independientes y una IA patentada no han podido aislar, y me envían esto. Harold Cross, de 82 años, simplemente se quedó allí de pie. Vestía un mono azul oscuro, limpio pero suavizado y descolorido por décadas de fiel servicio. Colgaba suelto sobre su delgada figura. Sus manos, aunque arrugadas y marcadas por las venas de una larga vida, eran firmes. No reaccionó. Sus tranquilos ojos grises contemplaron la escena, los rostros ansiosos de los marineros uniformados, el caótico conjunto de tabletas de diagnóstico desconectadas y cables de fibra óptica enrollados, y el corazón del barco, el silencioso y monolítico motor de turbina de gas. Era la planta de energía más nueva y avanzada de la flota de superficie de la Armada, y estaba completamente muerta. El joven ingeniero, Brice, se burló y se volvió hacia el oficial subalterno de aspecto nervioso que había traído a Harold a bordo del USS Reliance. Teniente, aprecio la preocupación del almirante, pero ya hemos superado el punto de la sabiduría popular. Necesitamos analistas computacionales, no una pieza de museo. Hizo un gesto de desdén hacia Harold. Licencia y registro, y bájese de la moto ahora, señor. Otro ingeniero bromeó en voz baja, burlándose de lo absurdo de la situación. El pequeño asentimiento de los contratistas civiles rió entre dientes. La mirada de Harold permaneció plácida, imperturbable ante el insulto. Respiró lenta y deliberadamente. El aire estaba cargado con el olor a ozono y acero enfriado. Era una isla de quietud en un mar de energía frenética. La enorme sala de máquinas, normalmente una sinfonía ensordecedora de potencia controlada, se llenó de un silencio tenso y antinatural, roto solo por el irritante zumbido de las luces de emergencia y el goteo de condensación de una tubería elevada. Brice se acercó un paso más, invadiendo el espacio personal de Harold. Era 30 centímetros más alto, irradiando la confianza ilimitada de quien creía que cualquier problema podía traducirse en un algoritmo. Mira, abuelo, comenzó, con la voz cargada de condescendencia. Esta es una nave de guerra multimillonaria. El sistema de energía integrado es más complejo que todo el programa Apolo. Tenemos terabytes de datos de rendimiento que estamos intentando analizar. ¿Qué crees que vas a hacer exactamente? Por primera vez, Harold se movió lenta y deliberadamente, se arrodilló y abrió una pequeña caja de herramientas de acero. Era vieja, abollada y mostraba las cicatrices de innumerables trabajos en condiciones pésimas. Los ingenieros intercambiaron miradas divertidas. De ella, Harold sacó una sola herramienta. Era una llave inglesa de unos 25 cm de largo, pero se le notaba el suave e inconfundible brillo del oro. Una oleada de incredulidad, seguida de una carcajada, recorrió al equipo civil. «Oh, esto es precioso». Brice rió, negando con la cabeza. «Una llave inglesa de oro. ¿Van a devolverle la vida al motor por arte de magia? ¿Ese es el plan?» Se giró hacia los marineros reunidos. Esto es lo que pasa cuando dejas que un jefe sentimental anule el procedimiento. Tenemos protocolos. Tenemos árboles de diagnóstico que tienen en cuenta todas las variables posibles. Hemos realizado análisis espectrales, imágenes térmicas, lubricación, pruebas de viscosidad y un barrido completo del sistema electrónico. La potencia de salida cae a cero después de exactamente 74 segundos de funcionamiento sin que ninguno de los miles de sensores del sistema emita códigos de error correspondientes. Es un fantasma en la máquina. Harold se levantó lentamente. Con la llave inglesa de oro sostenida sin apretar en la mano, sus ojos se encontraron con los de Brice. Las máquinas no tienen fantasmas, dijo, con voz tranquila pero resonante,
transmitiéndose fácilmente a través del espacio cavernoso. Solo tienen secretos. La simplicidad de la declaración, pronunciada con tanta autoridad y calma, silenció momentáneamente al ingeniero. Pero el ego de Brice se reafirmó rápidamente. Secretos que no podemos encontrar con un equipo de diagnóstico de $1.000.000, pero tú los encontrarás con una baratija brillante. Tengo un equipo de las mejores mentes de General Dynamics y G-Marine listo para ayudar. Estamos trabajando en el problema. Eres una distracción. La mirada de Harold se desvió del ingeniero a la enorme turbina. Podía sentirla. La sutil tensión en las placas de la cubierta del barco, el profundo silencio antinatural que hablaba de un gigante enjaulado. Había conocido motores como este toda su vida. Había ayudado a diseñar sus antepasados, las plantas de energía de los submarinos nucleares que merodeaban las silenciosas profundidades durante la Guerra Fría. Sabía que, a pesar de todas sus capas de complejidad moderna, en el fondo seguían siendo máquinas de fuego y acero, de presión y rotación. Tenían un ritmo, una voz, y ésta gritaba en silencio. 74 segundos. Harold reflexionó, más para sí mismo que para nadie más. Dio un paso hacia la carcasa de la turbina. Sus botas gastadas no hacían ruido sobre la cubierta de placa de diamante. Ignoró a los ingenieros, a los oficiales. Toda la incredulidad se concentró en él. Ahora estaba solo con la máquina. Eso dije. Brice espetó, perdiendo la paciencia. ¿No me oíste? Hemos monitoreado el flujo de combustible, la temperatura del escape, la velocidad de rotación. Necesito que arranques el motor, dijo Harold, de espaldas al ingeniero. La petición fue tan audaz, tan contraria a todos los protocolos de seguridad, que dejó atónita a la sala en un silencio absoluto. Operar un motor multimillonario, dañado e impredecible, era impensable. Rotundamente no, declaró Brice, con el rostro enrojecido por la ira. ¿Estás loco? La resonancia armónica podría arrancar el eje de sus amarres. Podría romper la carcasa. Estaríamos poniendo en riesgo todo el sistema de propulsión. No vas a resolver el problema mirando datos en una pantalla. Harold respondió con calma, recorriendo con la mirada las líneas de la carcasa del motor. El secreto no está en los números, sino en el sonido. Mientras Brice se erizaba, listo para ordenar que se llevaran físicamente al anciano, la mente de Harold divagó por un segundo. La reluciente llave inglesa dorada en su mano se sentía cálida, familiar. Ya no veía la estéril y gris sala de máquinas del USS Reliance. Por un fugaz instante, volvió a tener 25 años, sumergido a 300 metros bajo las gélidas aguas del mar Barren. Era un joven ayudante de maquinista en el USS Seabolf, un submarino nuclear en una misión encubierta en plena Guerra Fría. El aire estaba cargado con el olor a aire reciclado y miedo. Una alarma sonó a todo volumen, un agudo chillido de pánico. La bomba principal de refrigerante del submarino se había agarrotado y el reactor amenazaba con estallar. El comandante del barco, una leyenda llamada Capitán Davenport, había estado a su lado en el estrecho y sofocante espacio de ingeniería. Davenport le había entregado una llave inglesa idéntica a la que ahora sostenía. Los esquemas están mal, hijo, había dicho el capitán, con la voz áspera como un susurro en el estudio. Olvídate del libro. Escucha la máquina. Dime qué necesita. Esa llave no era de oro. Era de latón pulido hasta brillar por el uso constante. Una herramienta heredada del jefe que había sido mentor del propio Davenport. Era un símbolo, un recordatorio de que algunos problemas requerían no solo conocimiento, sino una comprensión más profunda e intuitiva, una intimidad con la máquina. Oye, ¿me estás escuchando? La voz aguda de Brice devolvió a Harold al presente. El rostro del joven ingeniero era una máscara de furia. Soy el ingeniero jefe de este proyecto. Te doy la orden directa de alejarte de la turbina. Teniente, escolta a este hombre fuera de mi sala de máquinas ahora mismo. Pero el oficial subalterno,
Un joven Nelson llamado Miller dudó. Había visto la mirada en los ojos del anciano. Era una mirada de profunda e inquebrantable confianza. Y había algo más, un destello de reconocimiento. Había pasado el turno de noche del mes anterior digitalizando antiguos registros de servicio para los archivos. El nombre Harold Cross le sonaba. Recordaba un expediente con abundantes censuras, lleno de condecoraciones firmadas por almirantes que ahora eran figuras históricas. Mientras Brice Fumed, otra figura en la sala, hacía un movimiento. El suboficial jefe Davis, un hombre cuyo rostro era un mapa de carreteras de 25 años de servicio en el mar, había estado observando todo el intercambio desde una distancia discreta. Había visto suficientes contratistas civiles arrogantes en su carrera como para reconocer un desastre inminente. También sabía que los almirantes no enviaban ancianos misteriosos a sus buques de guerra más avanzados por capricho. Con un sutil gesto de la cabeza hacia Enen Miller, Davis se deslizó detrás de una hilera de consolas de control, sacó su teléfono y marcó un número. La llamada fue directamente a una línea segura a 200 metros de distancia, en una tranquila oficina con paneles de madera en el Pentágono. El almirante Frank Sterling contestó. Sterling, almirante, soy el jefe Davis del Reliance, dijo el oficial de policía en voz baja y urgente. Señor, su hombre está aquí. Señor Cross, lo sé, jefe. Está en el lugar. Sí, almirante, pero hay un problema. El ingeniero civil jefe, Brice, está. Bueno, señor, está tratando al señor Cross con extrema falta de respeto. Lo llama abuelo, se burla de sus herramientas y acaba de ordenar que lo saquen de la sala de máquinas. Se niega a cooperar. Hubo un momento de silencio sepulcral en la línea cuando el almirante Sterling volvió a hablar. Su voz era peligrosamente fría. Póngame al teléfono con el teniente, jefe, el que escoltó al señor Cross a bordo. Davis le pasó el teléfono rápida y discretamente a Enen Miller, quien palideció al oír la voz del almirante. Señor Enen, ¿cuál es su evaluación de la situación? Miller tragó saliva con dificultad. Señor, el equipo civil es hostil. Están convencidos de que el señor Cross es una pérdida de tiempo. El ingeniero Brice está a punto de expulsarlo. Pero señor, hay algo en el señor Cross. Está tranquilo. Sabe lo que hace. Lo presiento. Ya veo, dijo Sterling. Alférez. Sus órdenes son las siguientes. Debe impedir por todos los medios que el señor Cross sea retirado de esa sala de máquinas. Debe poner al ingeniero jefe Brice bajo su autoridad directa. Protocolo de seguridad operativa del buque naval del sitio. Es un contratista civil en un buque de guerra comisionado y ahora está interfiriendo con una directiva prioritaria de mi oficina. ¿Entendido, señor? Sí, señor, tartamudeó Miller, con la mente dando vueltas. Ensign, añadió el almirante con voz de hielo quebrado. Dile a ese niño arrogante que si le pone la mano encima a Harold Cross o interfiere en su trabajo de cualquier manera, volaré personalmente y haré que lo transporten por aire a una balsa con fugas en medio del Atlántico. ¿Me recibe? Totalmente claro, almirante. Miller dijo, un acero nuevo en su propia voz. Al colgar el Ensign, el almirante Sterling giró en su sillón de cuero de respaldo alto y se enfrentó al gran monitor de la pared. Ordenador, abre el historial de servicio de Cross. Harold G., suboficial jefe 5, se jubiló. La pantalla cobró vida. La mayor parte del archivo estaba cubierto de gruesas barras de acción negras y rojas, pero las partes visibles eran asombrosas. Proyecto Quimera, diseñador principal de propulsión. Operación Serpiente Silenciosa, incidente en el reactor evitado. Mención honorífica por su extraordinario ingenio. Sterling se recostó. Harold Cross no era solo un genio. Era una leyenda, un fantasma, un hombre cuya carrera fue una clase magistral de resolución de lo irresoluble. Había supervisado personalmente el diseño del antecesor del mismo motor que ahora desconcertaba a las mentes más brillantes de la Armada.
De vuelta en la sala de máquinas del USS Reliance, el enfrentamiento estaba llegando a su clímax. «Teniente, escuchó mi orden», exigió Brice, alzando la voz hasta convertirse en un grito. «Retiren a este hombre». Ensign Miller dio un paso al frente, teléfono en mano. Su actitud cambió por completo. Ya no era un oficial subalterno nervioso. Era un instrumento de la voluntad del almirante. «Señor Brice», dijo Miller con voz fría y oficial. «Por la autoridad del almirante Frank Sterling, comandante de las Fuerzas Navales de Superficie, su puesto de líder en este diagnóstico queda suspendido. Ahora actúa como asesor bajo mi mando. Ofrecerá al señor Cross toda la ayuda que necesite sin preguntas ni demora. Si interfiere, quedará confinado en sus aposentos a la espera de la revisión de su contrato. Es un asunto de seguridad operativa». Brice se quedó estupefacto, pálido. «No puede hablar en serio». «¿Por qué?» «Porque está obstruyendo activamente una orden directa del mando de la flota», declaró Miller rotundamente. Luego se giró hacia los marineros. «Reunidos. Despejen un perímetro de 3 metros alrededor de la turbina. Nadie debe hablar con el señor Cross a menos que él les hable primero». Los marineros, percibiendo el drástico cambio de poder, actuaron con una eficiencia impecable. Brice se quedó paralizado, con la mandíbula apretada en silencio. Su rostro era una tormenta de furia y humillación. Acababa de pasar de ser la autoridad indiscutible a un espectador supervisado. Fue el insulto definitivo, una emasculación pública frente a su equipo y la tripulación del barco. Miró fijamente a Harold, quien había observado el intercambio con la misma calma distante. En ese momento, la arrogancia profesional de Brice se transformó en odio genuino. Iba a demostrar que este viejo farsante era un charlatán aunque fuera lo último que hiciera. «Bien», espetó Brice, con la voz cargada de veneno. «¿Quieres encender el motor? Adelante. Espero que tengas un buen seguro. Estaré en la sala de control monitoreando la telemetría. Cuando el pequeño experimento de este anticuario provoque una explosión multimillonaria, quiero que la grabadora de datos muestre exactamente quién fue el responsable». Se giró y se dirigió furioso hacia el cristal a prueba de explosiones de la sala de control de ingeniería, con su equipo siguiéndolo torpemente. Harold no le hizo caso. Se giró hacia un suboficial cercano. «Hijo, necesito que enciendas el motor. Hazlo funcionar al ralentí durante exactamente 60 segundos, luego acelera al máximo durante exactamente 10 segundos y luego apágalo inmediatamente. ¿Puedes hacer eso por mí?» «Sí, señor», dijo el marinero, apresurándose hacia una consola. Mientras la secuencia de arranque inicial comenzaba con un vino bajo, Harold se arrodilló. Sacó una pequeña varilla de latón desgastada de su mono, no mucho más gruesa que un lápiz. Colocó un extremo de la varilla contra la enorme carcasa de la turbina y el otro extremo con cuidado en el hueso detrás de su oreja. Dentro de la sala de control, Brice observaba los monitores con una sonrisa burlona. «Es una broma», murmuró a uno de sus colegas. «Se cree médico con un estetoscopio. ¿Qué sigue? ¿Sanguijuelas?» Harold cerró los ojos, aislándose del mundo. Las vibraciones del motor subían por la varilla de latón, directamente a su cráneo. No solo oía la máquina, sentía sus latidos, cada temblor y su sutil queja. El zumbido bajo del ralentí era suave, perfecto. La máquina estaba equilibrada. Estaba sana. El problema no era un defecto de construcción. 60 segundos, gritó el suboficial. Avanzando a toda velocidad. Todo parecía perfecto. Para Brice, los datos eran impecables, todos en verde, dentro de los parámetros normales. Pero Harold oyó algo más. A través de la varilla, bajo el rugido abrumador del motor, oyó un sonido. Era débil, casi imperceptible, un tic-tac rítmico de alta frecuencia. No era un ruido metálico ni un chirrido. Era demasiado limpio para eso. Era más como un susurro,
un pequeño eco insistente que solo aparecía bajo la inmensa presión de la potencia máxima. 10 segundos después, el rugido del motor se apagó, reemplazado por el sonido de la turbina al desacelerar. En el repentino silencio, la sala de máquinas se sintió cavernosa y vacía de nuevo. Harold abrió los ojos. Se levantó lentamente, con una expresión de comprensión en su rostro. Conocía el secreto. Justo en ese momento, una bocina resonó por la nave. El intercomunicador cobró vida. Atención encubierta. El almirante llega. Las puertas de la sala de máquinas se abrieron. El almirante Frank Sterling en persona entró, flanqueado por el capitán del barco y el comandante del cuerpo de ingenieros de la flota. Era un hombre alto e imponente, con su impecable uniforme blanco de gala, y su pecho, un cartel de condecoraciones por servicios distinguidos. Sus ojos recorrieron la sala, pasando por alto a los atónitos ingenieros en la cabina de control, ignorando a los oficiales del barco y fijándose directamente en el anciano con el mono azul descolorido. El almirante se dirigió directamente hacia Harold Cross. Se detuvo a 1 metro de distancia, con la espalda erguida. En la sala de máquinas, sumida en un silencio sepulcral, levantó la mano en un saludo brusco y perfecto. «Señor Cross». La voz del almirante Sterling resonó, llena de un respeto que rayaba en la reverencia. «Es un honor tenerlo a bordo». Harold, sosteniendo su llave inglesa de oro, simplemente asintió con un pequeño y humilde asentimiento. «Almirante». Una oleada de sorpresa recorrió a los espectadores. Brice, observando desde detrás del cristal, sintió un frío terror cristalizarse en su estómago. Los almirantes no saludan a los contratistas civiles. Ciertamente no saludan a los viejos. Mecánicos con overoles sucios. Sterling dejó de saludar, pero mantuvo la mirada fija en Harold. Luego se giró para dirigirse a la tripulación reunida y a los ingenieros conmocionados. Algunos de ustedes parecen desconocer quién es este hombre. El almirante comenzó con voz dura como el hierro. Permítanme ilustrarlos. Soy el suboficial mayor Herald Cross, retirado. Este hombre olvidó más sobre motores de turbina antes de que la mayoría de ustedes naciera de lo que jamás aprenderán. En 1983, salvó al USS Jaime G. Rick de una destrucción segura en el Atlántico Norte reconstruyendo un cojinete de empuje con latas de café con pura genialidad. Diseñó el sistema de amortiguación acústica que convirtió a toda nuestra flota de submarinos de ataque en la más silenciosa del mundo. El mismo motor que tienen ante esta maravilla de la tecnología moderna se basa en un núcleo prototipo que el señor Cross diseñó en un bloc de notas en un Mesaul hace 2 décadas. El almirante dio un paso hacia la sala de control, fijando la mirada en Brice con una mirada que podría derretir el acero. «Usted, señor Brice», dijo, bajando la voz. «Gruñido peligroso. Tú, con tus títulos y tus algoritmos, te apoyas en gigantes como este hombre. Estás aquí por su trabajo. Tu falta de respeto no es solo un insulto para él. Es un insulto para toda la Armada de los Estados Unidos y un testimonio de tu profunda ignorancia. Confundes el conocimiento con la sabiduría. Puedes leer los datos, pero no puedes oír la música». Se volvió hacia la silenciosa sala de máquinas. «Este hombre es una leyenda viviente. Es un tesoro nacional, y tú y tu arrogancia lo trataste como a un conserje». La reprimenda flotaba en el aire, densa y sofocante. Brice parecía como si le hubieran dado un golpe. La sangre había desaparecido de su rostro, dejándolo pálido. Estaba destrozado, y lo sabía. La expresión del almirante Sterling se suavizó al volverse hacia Harold. «¿Qué encontraste, Harry?» Harold levantó la llave inglesa de oro. «Es la llave inglesa, Frank. El diseño de los álabes de la turbina es demasiado perfecto. Tus ingenieros hicieron su trabajo demasiado bien». Se acercó al motor a toda velocidad y con el par máximo. Las aspas son tan eficientes que crean una microscópica bolsa de vacío cerca de la punta. Así, la computadora principal, con su infinita sabiduría,
Hace lo único que sabe hacer cuando se enfrenta a datos anómalos e irresolubles. Activa un apagado a prueba de fallos de todo el sistema para evitar daños. Ocurre exactamente a los 74 segundos, porque ese es el preciso instante en que la resonancia acumulada de esos diminutos tics alcanza el umbral de apagado de la computadora. La elegante simplicidad del diagnóstico fue impresionante. Era un problema que jamás se podría encontrar consultando esquemas o registros de datos. Solo podría encontrarlo alguien que comprendiera el alma de la máquina. Harold miró su llave inglesa de oro. Una mirada distante y cariñosa en sus ojos. Un último y breve recuerdo brilló. El capitán Davenport en el Seabolf, años después de aquella primera crisis, le entregó la llave inglesa. Solo que esta vez era diferente. Había sido chapada en oro profesionalmente por el joyero del barco. Como recordatorio, Harry, el capitán, había dicho, el verdadero valor no está en la superficie. La gente verá el oro y se impresionará o se burlará de él. Pero tú y yo siempre sabremos que por dentro solo hay latón sólido y de calidad. Lo que importa es lo de adentro. Con el permiso del almirante, Harold se acercó a un pequeño panel de mantenimiento en la carcasa de la turbina. Usó su llave inglesa dorada, ajustándose perfectamente en un perno empotrado que no figuraba en ninguno de los esquemas modernos. Era un antiguo control manual de su diseño original, una característica que los nuevos ingenieros habían considerado obsoleta e ignorada. Con un giro firme y constante, realizó un pequeño ajuste en el regulador de mezcla de combustible y aire. Un cambio puramente mecánico de menos de medio grado. «Listo», dijo en voz baja. «Eso debería cambiar la frecuencia de resonancia. Arranque». El suboficial, mirando al almirante en busca de confirmación, inició la secuencia. El motor rugió al arrancar. Pasó la marca de los 74 segundos sin problemas. Funcionó durante 2 minutos, luego 5, luego 10, zumbando con un ritmo potente y perfectamente estable. El problema había desaparecido. Las consecuencias fueron inmediatas. Brice y todo su equipo fueron despedidos de sus contratos. La Armada impuso un nuevo programa de entrenamiento para todos sus socios de ingeniería civil, oficialmente denominado Protocolo Cruzado, que se centraba en la importancia del conocimiento institucional y el respeto a la experiencia de los veteranos. El almirante Stirling emitió una carta formal de disculpas a Herald Cross, dirigida a toda la flota, que se leyó en voz alta en todas las bases navales del mundo. Meses después, Brice asistía a uno de estos seminarios obligatorios. El instructor detalla la legendaria carrera del C-5 Herald Cross, mostrando una diapositiva con una foto del anciano en su mejor momento. Más tarde esa semana, sentado en un pequeño café cerca del astillero naval, Brice lo vio. Harold estaba sentado solo junto a la ventana, tomando un café, contemplando los barcos que pasaban. Con el corazón latiendo con fuerza, Brice se acercó a la mesa. «Señor Cross», Harold levantó la vista, sus ojos grises tranquilos y sin rastro de malicia. «Hijo, señor, quería disculparme», balbuceó Brice, sintiéndose pequeño y tonto. «Lo que dije, cómo actué. No hay excusa. Fui arrogante y me equivoqué». Harold tomó un sorbo lento de café. Señaló la silla vacía frente a él. Brice se sentó. «No te disculpes por ser inteligente, hijo», dijo Harold con suavidad. «Eres inteligente. Simplemente aún no has aprendido a escuchar. Las máquinas te hablarán si se lo permites. Te dirán todo lo que necesitas saber. Tu trabajo no es obligarlas a obedecer. Es entender lo que intentan decir». Sonrió, con una expresión pequeña y amable. Aprender el idioma lleva tiempo. Si disfrutaste esta historia de valor silencioso y sabiduría eterna, dale a me gusta y comparte este video. Suscríbete a Better en Valor para más historias que honran a los héroes modestos que caminan entre